Primer libro de Crónicas 12:22. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. ¿Sí está conmigo? Primer libro de Crónicas 12:22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Oremos. Señor, bendiga la palabra que va a ser predicada. Háblenos al corazón. Necesitamos que usted obre nuestras vidas. Yo quiero pedirle en esta mañana que el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo sea quien obre, quebrante, doblegue corazones y voluntades. Y que este mensaje sea un parteaguas para empezar a vivir mejor. Háblenos como nunca, que sea su palabra. Le prometo, Dios, que los frutos que se levanten en esta mañana serán para honrar su nombre. Por Cristo se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Si ustedes notaron, hermanos, la Biblia dice que David fue ayudado y dice la Escritura, hermanos, que se hizo de un grande ejército como ejército de Dios. Yo quiero predicar en esta mañana bajo el tema ejército de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la iglesia, Dios la compara con un cuerpo, la compara con un rebaño, la compara con un edificio, pero también, hermanos, la iglesia es como un ejército, en el cual cada cristiano verdadero debería de ser un soldado, y como dice segunda de Timoteo, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos nuestro jefe máximo, que es el Señor Jesucristo. Tenemos a un líder, hermanos, que nos pastorea, que es el pastor. Pero me llama la atención, hermanos, este pasaje, porque David es el rey, hermanos. Y leyendo, hermanos, la palabra de Dios, antes de llegar al capítulo 12, la Biblia nos enseña en 2 de Samuel 8, 13 al 15, que David ganó fama. David fue reconocido. Y que Jehová guardó a David por donde quiera que fue, y que reinó David sobre Israel, y que David hacía derecho y justicia a todo su pueblo. David fue un buen rey. Luego en el capítulo 11 de Primero de Crónicas, 11, 9 y 10, dice que David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Pero luego en el verso 10, hermanos, del capítulo 11 de Primer libro de Crónicas, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y que le ayudaron en su reino. Me llama mucho la atención esto porque esto habla de un rey que Dios lo levanta y lo pone sobre una nación. Y David tuvo un reinado próspero, exitoso, bueno, fabuloso, extraordinario. Desafortunadamente nosotros como humanos siempre nos acordamos más de la mancha, más de lo negro. Y cuando pensamos en David, de la falla de David, del pecado de David, de la caída de David, porque se nos queda grabado como seres humanos. Pero no siempre fue así.
David fue un gran rey. Pero dice la Biblia que él llegó a ser un gran rey, no solo porque Jehová estaba con él, sino porque David estaba rodeado de buena gente, hermano. Estaba rodeado de gente buena, capaz, madura, firme, estable, que ayudaron para que su reinado fuera mejor. Comparando, hermanos, la iglesia con un ejército, pues debemos de darnos cuenta que nuestro capitán, nuestro general es Cristo. Pero también Dios nos ha dado un líder llamado el pastor. Y todos los demás, hermanos, somos soldados. ¿Cómo podemos ayudar, hermanos, al ejército de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a la obra de Dios? ¿Cómo ayudar a la iglesia de Dios? ¿Qué clase de personas eran los que estaban alrededor de David, que lo ayudaron y lo sostuvieron y lo ayudaron a ser mejor? ¿Qué clase de personas eran? ¿Y qué clase de personas debo de ser yo para que esto también camine mejor? Vayamos al capítulo 12 de nuestra lectura. No nos vamos a salir de ahí. Vamos a poner mucha atención y el mensaje bendecirá la vida de cada uno de los que estamos. En primer lugar, hermanos, en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 12, dentro del ejército de David, había por lo menos 7 o 8 cualidades o distintivos de la gente que rodeaba a David, que le ayudaron. En primer lugar, hermanos, David estaba rodeado en el ejército de Dios y en el ejército de Cristo, hermanos, y en la obra de Dios debe de haber gente valiente y muy valiente. Valiente y muy valiente. Verso 1, ponga atención. En la última parte dice, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Verso 8, también de los de Gad se oyeron a David estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes. Versículo 21. En el verso 21, estos ayudaron a David contra aquella compañía porque todos ellos eran hombres valientes. Verso 25. De los hijos de Simeón, valientes. En el verso 28 dice y Sadoc, mancebo, valiente. Y en el versículo 29, en la última parte, en el verso 29, verso 30, y de los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes. Ahora, quiero que ponga atención en esta palabra. David, hermanos, estaba rodeado de gente muy valiente. Esto significa, hermanos, que pudiera haber habido un cobarde por ahí, o algunos cobardes, pero la mayoría eran valientes y muy valientes. Gente, hermanos, que estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa que viniera, hermano. De hecho, en Mateo 10:36 dice que los primeros enemigos de nosotros serán los de nuestra propia casa. Cuando nosotros nos convertimos, quien más se burla de nosotros, quien más nos presiona, quien más nos critica, quien más nos juzga, quien más nos fastidia, quien más está sobre uno, son los mismos familiares. Llámese papá, llámese mamá, llámese los parientes más cercanos, y empieza la guerra. Y si nos acobardamos, y si no somos valientes, decimos, no, mejor ya no quiero nada, ya no voy a ir a la iglesia. Desde que vengo a la iglesia, desde que me hice hermano, tuve este problema, en el trabajo tuve este problema, en la casa tuve este problema, en el matrimonio tuve este problema. Pero ¿sabe una cosa? Aun cuando vienen problemas, tenemos la asistencia de Dios que nos ayudará a vivir mejor. Sin embargo, tal parece
que dentro de las iglesias, dentro del ejército de Dios, más que valientes, hay mucho cobarde o muchas cobardes, que al primer problema, que al primer burla, a la primera crítica, a la primera cosa que nos juzguen, nos agüitamos y como que ya no queremos seguir adelante. David iba adelantando y creciendo en su reino porque Jehová era con él, pero David era valiente. Y dice que en su ejército había muchos, pero muchos valientes. La iglesia, el tabernáculo, necesita gente valiente. Gente que no se agüita o gente que no se acobarda. Que lo que venga va a enfrentar para seguir adelante. No por nada, dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. La cobardía, hermanos, no entra entre los planes de Dios, pero gente valiente y muy valiente. Batallando con el marido que no es cristiano, batallando con los hijos que no es cristiano, batallando con la mujer que no es cristiana, batallando con los padres que no son cristianos, batallando, pero valientes, siguiendo adelante, siguiendo la causa. Segundo, en el ejército de Dios y de David no solamente había gente valiente, pero había ayudadores. Si ustedes ponen atención, en el versículo 1, acompáñenme, dice la última parte, valientes ayudadores de la guerra. Ayudadores. Luego en la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, y esto es muy bueno que tengamos que entenderlo, allá en el versículo 17, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí en paz para ayudarme. Luego en el verso 18 dice, en medio, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y luego en el versículo 21, estos ayudaron a David contra aquella compañía. David tenía gente que le ayudaba. Ahora, hay gente que no ayuda, pero sí estorba. David tiene ayudadores, gente que le ayuda. Y hermanos, si una empresa, por empresa que sea, teniendo su patrón, si los obreros no ayudan, no prospera. Si en el hogar no se ayuda, no se prospera. Si en el ejército no ayudan, no se prospera. Y si en la iglesia no ayudamos, no prosperamos. Este asunto no es de ver, es de ayudar. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar, hermanos, en el ejército de la obra de Dios o en el ejército de la iglesia? Número uno, usted puede ayudar con su testimonio. Si usted vive para Dios, usted está ayudando al ejército de Dios, usted ayudando a la iglesia. Pero sus malos testimonios son de estorbo para la obra de Dios. Dos, ayudamos con la presencia en cada culto, el estar presente en cada culto, eso ayuda. Miren, hermanos, mucha gente dice, y esto es falso, mucha gente dice, no, hermano, predicar a uno y predicar a 1000 es lo mismo. Estar en un culto de 10 como en de 100 es lo mismo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Por más que el predicador diga, si hay poquitos, no, hombre, como que hasta el predicador también se achicopala. Y donde hay más, como que se suelta más. Cuando estamos en un culto de poquitos, hasta se oye así como fellito. Y cuando somos bastantes, aunque sea desafinados, pero bien fuerte, dijo aquel. O sea, el ser más anima, motiva. Y saben, hermano, la presencia de cada uno. Y hermanos, yo quiero decirles nomás un texto aquí. En 27:4, y lo cantaron,
pero a veces cantamos mentiras. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. El que lo dijo, bueno, no lo dijo, lo cantó, porque los salmos son cantos, pero el que lo cantó, el que lo dijo, el que lo escribió, era un hombre muy ocupado. No, ocupado como usted no, más ocupado que usted, porque era un rey de una nación de varios 100,000. Y era un hombre tan ocupado, pero tan ocupado, David, que en medio de todas sus ocupaciones dijo, pero nunca estaré ocupado para Dios. Nunca. Siempre tendré tiempo para Dios. Y una cosa he demandado, y esta buscaré. Me he propuesto una cosa. Yo me he propuesto, dice David, que aunque soy una persona muy ocupada, pero muy ocupada y muy entregada a mi trabajo, quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Siempre tendré tiempo para Dios, cosa que ustedes y yo a veces no lo hacemos. Todos decimos, no, es que estoy ocupado, pastor, no, pues se atravesó esto, se atravesó lo otro. Pero David era un hombre, hermano, que estaba dispuesto a tener tiempo para Dios. Ahora, la Biblia dice que David tenía ayudadores. Ayudadores, hermanos, en la obra de Dios, nuestro testimonio, nuestra presencia, nuestra puntualidad, hermanos. Tenemos que aprender a ser puntuales. Ayudamos con nuestras ofrendas y diezmos y misiones, ayudamos. Ayudamos a la obra de Dios con nuestros invitados. Ayudamos con nuestro tiempo, dones, talentos, y ayudamos también con nuestras oraciones. De hecho, hermanos, en 1 Corintios 12:28, no lo busque, pero dice la Biblia, hermanos, que en la iglesia había el don de lenguas, y el don de interpretación de lenguas, y el don de sanidades, y el don de milagros. Pero en medio de eso dice el don de ayudas. Y hoy en día la gente quiere levantar las manos y hablar en lengua. ¿Por qué no tienen el don de ayudas? ¿Nomás de ayudar? ¿Nomás? Yo ayudo en lo que haya que ayudar. Solamente estoy listo para ayudar. Yo puedo ayudar. No toco guitarra, pero puedo ayudar. No sé cantar muy bien, pero yo puedo ayudar. Hay muchas cosas en que ayudar. Y el ejército de Dios requiere de gente que ayude. Como dice la Biblia, ayudadores. David tenía un ejército como ejército de Dios, con gente muy valiente, con gentes que ayudaban, que apoyaban. Tercero, la Biblia dice que había gente esforzada. Verso 25. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados. Versículo 28. Y Sadoc, mancebo, valiente y esforzado. La palabra esforzado es interesante, hermano. Muy interesante. Porque habla, hermanos, de que no era gente desanimada. Es que anda muy decaída la hermana o el hermano. Es que andan en depre. La palabra esforzado significa que sacan fuerzas de donde sea con tal de terminar lo iniciado. Uno de los temas, hermanos, que quizás creo que fue aquí, quizás en otra, donde cansados pero avanzaban, cansados pero avanzaban. La palabra cansados pero avanzaban es interesante, porque la palabra cansados equivale a dos cosas. Soy un trabajador, soy un albañil, y le estoy dando, pero ya me cansé. Ya me cansé, estoy cansado, fue todo el día, toda la semana, estoy cansado. Pero tengo dos opciones. Al cansarme, paro. Voy a parar, ya, se acabó. No le voy a dar más. Estoy cansado. Y la otra equivale a estoy cansado, de verdad estoy cansado, ya me duele el brazo.
Pero le voy a dar nomás a terminar, necesito terminar. Aún con lo cansado, a lo mejor ya no lo aviento con todas las fuerzas, pero lo sigo aventando. Ya no planeo con todas las fuerzas, pero planeo. Y el último pedazo, en otro momento, en media hora me lo hubiera aventado. Pero como estoy cansado, voy a tardar hasta 1 hora. Pero aún cansado, voy a terminar. Necesitamos gente esforzada. Ya caemos mal, hermanos. 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Y todavía, es que estoy desanimado. Es que estoy decaído. Es que a veces no tengo ganas. Es que a veces no tengo fuerzas. Es que a veces no siento. Ya, hermano, ya estamos grandes. Estamos grandes. Usted sabe que hay problemas en la vida. Usted sabe que a veces hay dinero, a veces no hay dinero y a veces nos sobra. A veces hay trabajo, a veces no hay trabajo y a veces no nos acabamos el trabajo. En todas siempre va a haber problemas. Pero aquí él estaba rodeado de gente esforzada. No es que no puedo. No, pues mejor ya no sigo. No, sacando fuerzas de donde sea, pero con tal de seguir adelante. Número 4. También, hermanos, encontramos hombres de guerra. Versículo 1. Acompáñenme al capítulo 12. En el verso 1, valientes ayudadores de la guerra. Verso 8. Muy valientes, hombres de guerra. Luego dice la Biblia en el verso 25. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra. Y luego después en el 33, y de Zabulón 50,000 que salían a compañía a punto de guerra. Y en el versículo 38, todos estos hombres de guerra y dispuestos a guerrear. Escuchen, hombres de guerra, no cobardes, no rajones, no correlones, no sacatones, no ratones. Y dirá usted, pastor, ¿por qué ratones? Porque se dice que en una inundación, cuando se está inundando, los primeros que salen son los ratones. Hombres de guerra. Gente que se acostumbró de que iba a haber guerra y vivía entre la guerra. Si algo no sobra, todos son problemas. Se dice que ahorita, algunos de ustedes o están entrando en un problema, o están en medio de un problema, o están saliendo de un problema. Pero la vida es un problema. Pero eran hombres de guerra que estaban dispuestos a enfrentar lo que venga. Pero no quiero ser un cobarde. Escuchen. Estudiando este asunto, hermanos, de vestidos de toda la armadura de Dios, la Biblia habla del yelmo, del casco, y luego habla de la coraza, y habla de la espada, y habla del escudo, y habla del calzado. Pero el soldado, hermanos, traía cubierto todo el frente, pero la espalda no tenía nada. ¿Sabe por qué no se cubrían atrás? Porque eran hombres para la guerra, para pelear. Y si se rajaban, si decían, no, yo mejor me voy con mami, al voltearse, la flecha le iba a matar. Por eso se hacía la armadura de soldado de frente, porque es de frente, pero para correr nunca. Se dice que cuando Hernán Cortés llegó aquí a nuestro país, y una vez bajándose él y todos los que venían con él, mandó quemar la embarcación.
Porque Hernán Cortés dijo palabras más, palabras menos. Vengo a conquistar. O conquisto o muero. Pero si dejo la embarcación y quiero conquistar y de repente se pone difícil, me trepo y me voy. Y no quiero. O conquisto o conquisto. Y esto habla de gente de guerra. Hermano, gente que está dispuesta, hermano, a darle de frente. Desafortunadamente existe mucha gente cobarde, rajones, correlones, sacatones. Qué feo es no, pues yo estuve en el camino de Dios, pero me salí. No es que los problemas fueron muy fuertes y me salí. No es que, hermanos, sálgase del camino de Dios y va a encontrar más problemas. Aquí tenemos problemas, pero tenemos quien nos ayude en los problemas. Seamos hombres de guerra. Gente que está, por eso dijo Pablo lo dijo en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla. He peleado. He batallado. Pero he acabado la carrera. Llegué hasta el final. Entonces, la Biblia nos enseña que dentro del ejército de David, ese ejército de Dios, había gente de guerra. Pero también, hermanos, número 6, había gente dispuesta, listos, preparados, disponibles. Versículo 8. Acompáñame al capítulo 12, versículo 8. También de los de Gad se oyeron a David estando en la fortaleza en el desierto muy valientes, hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés. Sus rostros como rostros de leones y ligeros como las cabras montes. Dispuestos. Luego quiero que vea el versículo 33. Y de Zabulón 50,000 que salían a compañía a punto de guerra con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. 35 de los de Dan, dispuestos a pelear. Versículo 36, y de hacer a punto de guerra y listos o dispuestos o aparejados para pelear. 38, todos estos hombres de guerra dispuestos. Ahora, voltee para acá, hermano. Dispuestos, escuche la palabra dispuestos. Dispuestos a la voz de ya. Sin pensar. Sin titubeos, sin peros. Si es por Dios y para Dios, yo le entro. Hoy en día, hermanos, falta mucha disposición. No vamos lejos, hermano. Si Dios habló a tu corazón en esta mañana en el mensaje, ven al altar. Y estamos. Y si se paran unos cuantos, ya me paro. No hay disposición, hermano. Hermano, tenemos que levantar una cooperación. Qué hermoso tarde. Yo le entro, hermano. Hermanos, hay que venir. Yo vengo. Hermanos, hay que hacer. Yo lo hago. Hermano, no vamos lejos, simplemente. Un texto de memoria en esta mañana. ¿Alguien? Ya está uno. ¿Alguien? ¿Habrá alguien? Nunca. Y todos saben textos. Pero hace falta disposición, hermano. Estar listos, preparados, ya. Desafortunadamente, hermanos, a veces pareciera que a la gente hay que rogarle. ¿Sabe usted, hermanos, cuál es la respuesta de un soldado? Sí, señor. Es todo lo que sabe decir. Sí, señor. Levantarse a las 4 de la mañana. Sí, señor. Vamos a salir a la montaña y está lloviendo y hay mucha lodo y vamos, señor. Sí, señor. Es todo lo que saben decir los soldados. Y nosotros, ay, pastor, yo quisiera, pero, ay, ¿de dónde, pastor? No, pero en otra. Es increíble cómo todos nos sobran los peros. Cuando para Dios
No debería de haber peros. Me encanta el capítulo 4 de Mateo, donde estando lavando las redes, Jesús le dice a sus discípulos, vámonos, síganme. No, espérenme, déjenle, digo a mi papá, a ver qué dice mi papá. No, nomás dice que lo siguieron. Lo siguieron. Y nosotros, si puedo, si quiero, si tengo tiempo, si no estoy muy cansado, si no tengo otras cosas, bueno, entonces sí. Gente dispuesta. ¿Cómo necesitamos esa disposición hoy en día? Al fin y al cabo todos estamos ocupados. Ocupados en haciendo algo, ocupados sin hacer nada. Pero vuelvo otra vez, David era un hombre muy ocupado, pero siempre teniendo tiempo para Dios. También, hermanos, no solamente había disposición, pero había gente muy ilustre. Versículo 30. Y de los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Esa palabra ilustre significa destacados por su buena voluntad, por su buena conducta y por sus logros en favor de los demás. Gente ilustre, porque tenían una conducta buena, intachable, pero también por su labor, por su participación, hermano, en favor de los demás. ¿Sabía usted, hermanos, que la iglesia necesita gente ilustre? Y no estamos hablando de gente capaz y de estudios y de... No. Gente que se distinga por su buena conducta. Gente que se distinga, hermanos, porque tienen un buen testimonio. Pero también son ilustres porque son destacados de gente muy participativa. ¿Sabía usted que en todas las iglesias hay gente que pasa sin pena ni gloria? Gente que si viene o no viene, no pasa nada. Imagínense, hermano, una iglesia que pierde 20 gentes. 20 gentes se van de la iglesia. Y la iglesia sigue levantando buenas ofrendas y diezmos. ¿Qué significa? Que esos 20 no diezmaban ni ofrendaban. No afectó en nada. En nada. Porque hay gente que pasa sin pena ni gloria. Pero hay gente, hermano, que ha sido buena gente, a buena conducta, disposición, entrega, participación, que cuando se mueren nos duele. Cuando se mueren dejan hueco. Cuando se mueren los extrañamos. Cuando se mueren añoramos de esos momentos. Es más, hasta quisiéramos ponerle una placa al hermano o a la hermana. Era gente muy ilustre. No hablamos de lambiscones, hermano, sino de gente, hermano, que siempre tuvo un buen testimonio, siempre fue muy amable, muy saludador, muy cordial, muy cortés y muy participativa. ¿Cómo necesitamos esa clase de gente dentro de las congregaciones? Gente, hermano, que el día que no viene, ay, ¿por qué no vendrá el hermano? ¿Por qué no llegó? ¿Qué pasó? Vamos a hablarle o deja y voy, porque el hermano siempre es fiel. Pero los que fallan a cada rato, pues ya es normal. Oye, ¿y no vino acá? Pues como siempre. Pero deje y concluyo, hermanos, con el número 8. También David tenía proveedores. Versículo 40, acompáñeme al 40. Y también los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neptalí, trajeron pan en asnos y camellos y mulos y bueyes y provisión de harina, de masa de higos y pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Alguien proveía, hermanos.
alguien daba, alguien se despojaba. La obra de Dios requiere provisión, hermano. La obra requiere, hermanos, de gente que provea. Es una vergüenza, hermanos, que nosotros andemos con un botecito en el camino donde van los autos y, oiga, ¿no quiere cooperar? Somos de la iglesia, el tabernáculo. Tenemos un plan, no gusta cooperar. Queremos hacer la fiesta del Día del Niño, ¿no quisieran ayudar? Vamos a tener nuestra conferencia misionera, ¿no quisiera ayudar? Eso es vergüenza. Ahora sé que no lo van a hacer. Y si acaso un día lo hacen, hermano, se va a abrir la tierra y se los va a tragar. Pero qué hermoso que del mismo pueblo, lo que recibiste de gracia, da de gracia. Por eso la Biblia nos compara con ovejas, porque las ovejas tienen lana. Y de hecho es bueno, hermano, dejar que nos trasquile la lana. Leyendo el Salmo 23 y estudiando, hermanos, dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa palabra unges con aceite, las ovejas llegaban a crecer y a estar bien gordas, bien pachonas de lana. Es tanta la lana, hermanas y hermanos, que a veces no alcanzan a ver porque les sale lana por todos lados. Y luego es tanta la lana que dentro de muchos bichos se juntan y andan bien incómodas. Pero hay un aceite especial que se les echa, que se les untaba. Y habla de que les ayudaba. Por eso cuando las trasquilaban, hombre, mira, ya podía ver bien. Y ya no tenía nada que me estuviera. A veces el dinero nos hace daño, hermanos, aunque usted no lo crea. Hay gente, no más, hermanos, dicen, hay un dicho famoso que dice, el que nunca tiene llega a tener, hasta loco se quiere volver. Si nomás por unos cuantos miles te esponjas, imagínate que te llenaras de lo material, pues ya no tienes tiempo para las cosas de Dios. ¿Sabía usted que a veces estar más o menos, primero necesitados, ahí estamos pegados a Dios? Pero una vez que nos va bien, no a todos nos hace bien ser bendecidos, aunque usted no lo crea. Por eso el sabio Salomón le dijo a Dios, Señor, no me des pobreza, porque puedo ser tan pobre que voy a asaltar a alguien y blasfemo tu nombre. Pero tampoco me des mucho porque luego Dios voy a decir, ¿y quién es Jehová? Voy a ocuparme en todas mis cosas y mis negocios y todo, que no voy a tener tiempo para Dios. Entonces, manténme de lo necesario. No todos, hermanos, somos o son bendecidos por dinero en abundancia, porque Dios sabe quiénes somos. ¿Sabe usted que la gente más soberbia son los pobres? La gente más soberbia son los pobres. Y peor, porque no tiene nada y se cree mucho. Es como la fea o el feo. Aparte de feos creídos. Todavía el que está guapo o guapa o tiene dinero y se esponja, dice uno, no, pues sí, tiene. Y el que no. Pero saben, hermano, de que Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir. Pero si no somos fieles en lo poco, en lo mucho menos. Pero qué bonito que dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pone. Por eso David tenía un buen ejército, hermanos. Por eso David reinó muy próspero. Porque no estaba rodeado de gente, hermano, que nomás estaba mirando. No, gente comprometida. Gente
entregado. Dentro del ejército de Dios y del ejército de David encontramos gente valiente, muy valiente. Vamos a enfrentar lo que venga, hermanos. Y venga lo que venga y pase lo que pase, siga adelante. David estaba rodeado de ayudadores, de gente que ayudaba en lo que sea, pero si es que hay que ayudar, yo lo estoy dispuesto a ayudar. Yo no quiero ser un mirón en mi iglesia, quiero ser alguien que participa en lo que sea, pero quiero ayudar. David estaba rodeado de gente esforzada. No gente, hermanos, desanimada, decaída, gente con depresión, gente bien agüitada. No. Que aún en la batalla y cansados, pero ahí están. David tenía hombres de guerra. Personas, hermanos, que no eran cobardes ni rajones, ni que se alejaron, ni que se apartaron. Gente que sabían que cada día era una lucha contra el mismo diablo y las tentaciones y el mundo. Y hay que salir adelante. Gente dispuesta, lista, preparada. Que no le anden rogando, hermanos. Que si hay que hacer algo, vamos a hacerlo. Si hay que dar, vamos a dar. Si hay que venir, vamos a venir. Es más, no me importa quién venga, yo voy a venir. No importa quién dé, yo voy a dar. No importa quién participe, yo voy a participar. Sin titubeos y a la voz de ella. Gente, hermanos, muy ilustre. Gente que se distingue por su buen testimonio y se distingue por su buena obra en participar. Y también gente proveedora. Gente que provee. Que saben, hermanos, que la obra de Dios requiere de nuestro dinero y que aún diezmando y ofrendando, yo no le pago a Dios, hermanos. El que me haya librado del infierno, el que haya cambiado mi vida, el que me haya dado una esposa y unos hijos, vida y salud, no le pago a Dios con nada, hermano. Es más, es nada. Lo que yo le doy a Dios en el plato es nada, nada. Si comparo todo lo que gasto en el mandado de comida para mi casa, lo que di es nada. Es más, lo que gastamos en gasolina por semana no es nada a lo que damos. Lo que gastamos en los hijos, hermanos, o en otras cosas, es nada comparado con lo que le damos a Dios. Entonces, es increíble, hermano, pero es el proveer, el dar mis ofrendas, mis diezmos, mis misiones, hermano, y aún algo otra cooperación para algo otra actividad, siempre será un placer. Y yo quiero, hermanos, que el ejército de Dios sea más fuerte, más firme. Y no dejar a nuestro líder, hermano, llámese nuestro pastor. Y si soy del ejército de Dios, yo quiero tener estas cualidades. Y quiero ser una persona siempre lista, preparada y dispuesta, nada más para servir al Señor. No solamente iba creciendo en número en un ejército, pero luego dice ejército de Dios. Vamos a orar.